Viernes, 13 de octubre, año 1307. A medianoche, miles de soldados se mueven en silencio, por toda Francia. Al amanecer, más de 2000 hombres están encadenados. ¿Y si te dijera que esa noche cambió el mundo para siempre? ¿Y si lo que ocurrió ese viernes 13 esconde el secreto más grande de toda la historia? Esto es la historia real de los templarios, y lo que vas a descubrir hoy, nadie quiere que lo sepas. Año 1099. Después de 3 años de guerra brutal, los ejércitos cristianos conquistan Jerusalén, la ciudad santa, el lugar más sagrado de la cristiandad. Pero una vez conquistada, ¿quién la protegería? Los peregrinos que viajaban a Tierra Santa eran atacados constantemente en los caminos, robados, torturados, asesinados. La Tierra Santa era la tierra más peligrosa del mundo. Fue entonces cuando 9 caballeros tomaron una decisión que cambiaría la historia. En 1119, un noble francés llamado Hugues de Payns se presentó ante el rey de Jerusalén con una propuesta extraordinaria. Él y 8 caballeros más se comprometían a proteger a los peregrinos, sin paga, sin recompensa, por pura devoción. El rey les concedió un lugar para vivir, un lugar muy específico, las ruinas del templo del rey Salomón. Y así nació la orden, los pobres caballeros de Cristo y del templo de Salomón, los templarios. Pero lo que ocurrió después, en esas ruinas milenarias, cambiaría todo. Al principio eran 9 caballeros pobres que compartían caballos, que dependían de la caridad para sobrevivir. Pero algo ocurrió en esos primeros años, que nadie ha podido explicar del todo. En menos de una década, los templarios pasaron de ser 9 caballeros pobres, a convertirse en la organización más poderosa de todo el mundo conocido. ¿Cómo fue posible? En 1129, el Concilio de Troyes reconoció oficialmente a los templarios, y con ese reconocimiento llegó algo que nadie esperaba: el dinero. Las donaciones comenzaron a llover, de reyes, nobles y papas, tierras, castillos, oro, todo para los templarios. En pocas décadas controlaban más de 9000 propiedades en toda Europa. Pero su poder real no venía de las tierras, venía de algo que ninguna organización había inventado antes: el primer sistema bancario de la historia. Un peregrino que viajaba a Jerusalén podía depositar su dinero en un templo de París, recibía un documento cifrado, y al llegar a Tierra Santa, retiraba su dinero en otro templo templario, sin cargar oro en el camino, sin riesgo de ser robado. Era una idea tan revolucionaria que los reyes más poderosos de Europa comenzaron a pedir préstamos a los templarios. Felipe IV de Francia, Enrique III de Inglaterra, varios papas, todos endeudados con los templarios. ¿Empiezas a entender por qué alguien querría destruirlos? Pero el verdadero secreto de los templarios no era su riqueza, era lo que encontraron. ¿Recuerda dónde vivían esos primeros 9 caballeros? En las ruinas del templo de Salomón. Durante 9 años excavaron bajo esas ruinas, 9 años sin salir de Tierra Santa, sin reclutar nuevos miembros, sin pedir donaciones. Solo excavando. ¿Qué buscaban? ¿Qué encontraron? Esa es la pregunta que ha obsesionado a historiadores, arqueólogos y conspiranoicos durante siglos. Hay quienes creen que encontraron el Santo Grial, el cáliz que usó Jesús en la última cena,
el objeto más sagrado del cristianismo. Hay quienes creen que encontraron el Arca de la Alianza, el cofre de oro que contenía las tablas de la ley, el objeto que según la Biblia tenía el poder de destruir ejércitos enteros. Y hay quienes creen que encontraron algo más perturbador: documentos, manuscritos milenarios, textos que revelaban verdades sobre los orígenes del cristianismo que la Iglesia nunca podría permitir que salieran a la luz. Lo que sí sabemos es esto: cuando los templarios regresaron de Tierra Santa, tenían un poder que nadie podía explicar. Los papas les obedecían, los reyes les temían, y nadie en el mundo conocido se atrevía a cuestionarlos. Eso no se compra con oro, eso se compra con secretos. Los rituales de iniciación templaria eran tan secretos que incluso sus propios miembros solo conocían los que correspondían a su rango. Se hablaba de ceremonias extrañas, de adoración a una cabeza llamada Baphomet, de rituales que desafiaban las leyes de la Iglesia. ¿Eran herejes o simplemente sabían demasiado? Se calcula que en el momento de su caída, los templarios poseían una riqueza equivalente a varios billones de euros actuales. Oro, plata, joyas, reliquias sagradas y documentos que valían más que todo el oro del mundo. La noche del 12 de octubre de 1307, la víspera de los arrestos masivos, algo extraordinario ocurrió en el puerto de La Rochelle. Una flota de barcos templarios abandonó el puerto en la oscuridad de la noche. 18 galeras cargadas, con destino desconocido. Cuando los soldados del rey llegaron al puerto, al día siguiente, los barcos habían desaparecido. Y el tesoro templario con ellos. ¿A dónde fueron esos barcos? Hay quien dice que a Escocia, hay quien dice que a Portugal, hay quien dice que cruzaron el Atlántico, casi 200 años antes que Colón. El tesoro templario nunca fue encontrado, y eso significa que está en algún lugar, esperando. Para entender la caída de los templarios, hay que entender a un hombre. Felipe IV de Francia, conocido como Felipe el Hermoso. Un rey ambicioso, un rey endeudado, un rey que debía enormes sumas de dinero a los templarios. Y un rey dispuesto a cualquier cosa para no pagar sus deudas. Durante años Felipe el Hermoso conspiró en secreto con el Papa Clemente V, un papa que él mismo había colocado en el trono, un papa que le debía su posición, un papa que haría lo que el rey ordenara. El plan era perfecto en su brutalidad. Acusar a los templarios de herejía, arrestarlos a todos simultáneamente, para que no pudieran resistir, confiscar sus bienes y eliminar la orden para siempre. En la madrugada del viernes 13 de octubre de 1307, miles de soldados del rey de Francia rodearon simultáneamente cada templo, cada castillo, cada propiedad templaria. Al amanecer, más de 2000 templarios estaban encadenados. Entre ellos el gran maestre de la orden, Jacques de Molay, un hombre de 70 años, que había dedicado su vida entera a la orden. Lo que vino después fue una pesadilla. Durante 7 años los templarios fueron torturados, obligados a confesar herejías que no habían cometido, obligados a declarar contra sus hermanos, obligados a renunciar a todo lo que creían. Muchos murieron en las mazmorras, muchos se quitaron la vida, y los que sobrevivieron desearon no haberlo hecho. 18 de marzo de 1314. Frente a la Catedral de Notre Dame de París, Jacques de Molay fue conducido a la hoguera. Tenía 70 años,
Había pasado 7 en prisión. Había sido torturado. Cuando las llamas comenzaron a rodearle, Jacques de Molay hizo algo que nadie esperaba. Habló. Con voz firme, ante miles de testigos, maldijo a sus asesinos. Maldijo al rey Felipe IV de Francia. Maldijo al Papa Clemente V. Y les emplazó a ambos a comparecer ante el tribunal de Dios, antes de que terminara el año. El Papa Clemente V murió 33 días después. El rey Felipe IV murió 8 meses después. Ambos de enfermedades repentinas e inexplicables, ambos en el mismo año que Jacques de Molay. ¿Coincidencia? ¿O la maldición de un moribundo tuvo un poder que ninguno de sus enemigos supo anticipar? La orden fue oficialmente disuelta en 1312. Pero hay algo que la historia oficial prefiere no explicar. ¿Qué pasó con los miles de templarios que no fueron arrestados? ¿Con los que escaparon antes de los arrestos? ¿Con los que estaban en países donde el rey de Francia no tenía poder? En Portugal los templarios simplemente cambiaron de nombre, pasaron a llamarse la Orden de Cristo y siguieron operando con total normalidad. En Escocia, donde el Papa no tenía autoridad, los templarios encontraron refugio, y hay quien cree que en Escocia nació algo nuevo a partir de los templarios: la masonería. Los primeros documentos masónicos conocidos datan de pocos años después de la caída templaria. Sus símbolos incluyen el Templo de Salomón. Sus rituales guardan similitudes inquietantes con lo que se sabe de los ritos templarios. ¿Es una coincidencia? ¿O es la misma organización con un nombre diferente? Siglos después de su supuesta desaparición, los templarios siguen fascinando al mundo. Hay investigadores que señalan conexiones entre las prácticas bancarias templarias y el sistema financiero global actual. Los templarios inventaron las letras de cambio, los préstamos con interés, las transferencias internacionales de dinero, los depósitos seguros. Todo lo que hoy llamamos banca moderna tiene su origen en lo que los templarios crearon hace 900 años. ¿Es posible que sus herederos intelectuales sigan controlando el sistema financiero mundial? No hay pruebas definitivas, pero la pregunta no desaparece. Y luego está el Vaticano. El mismo Vaticano que condenó a los templarios, en 2001 abrió sus archivos secretos y reconoció que el proceso contra ellos había sido injusto. 900 años después. ¿Por qué tardaron tanto? ¿Qué más guardan esos archivos? ¿Qué verdades sobre los templarios siguen clasificadas como secreto? Los caballeros templarios. 9 hombres que comenzaron con nada. Una orden que dominó el mundo durante 2 siglos. Un tesoro que nunca fue encontrado. Un secreto que costó miles de vidas. Una maldición que cumplió su promesa. Y una organización que quizás nunca desapareció del todo. La historia oficial dice que los templarios fueron destruidos en 1312. Pero la historia oficial también dijo que el libro de Enoc había desaparecido para siempre. Y ya sabes cómo terminó esa historia. ¿Crees que los templarios siguen existiendo hoy, bajo otra forma? ¿Crees que su tesoro sigue oculto en algún lugar? ¿O crees que todo esto son simples leyendas de una época que prefiere el misterio a la verdad? Déjanos tu opinión en los comentarios. Suscríbete a Zenzara, activa la campana y nos vemos en el próximo secreto. Porque en Zenzara, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz.